Grandes ciudades han tenido que recortar sus aperturas económicas frente a rebrotes del virus. A diferencia de estos lugares, la epidemia aquí en Bogotá no ha tenido todavía su pico. No es cierto que Bogotá sea un caso especial porque es muy grande o porque es muy densa. Muchas ciudades más grandes a nivel global han podido detener esta epidemia. Tampoco es cierto que la cuarentena sea la única opción. A pesar de ser una opción muy efectiva, es inmensamente dolorosa, sobre todo para las personas más vulnerables de la sociedad. Volver a la cuarentena es volver a ampliar las desigualdades sociales que ya son enormes en este país. Ese debe ser el último recurso, que en Bogotá parece que se mencionara tanto que fuera el único. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:03 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, esta noche en Zona Franca, transmitiendo desde la localidad de Santa Fe, donde queda el barrio La Macarena, donde está la sede del canal Red Más, en medio de un toque de queda, el primer toque de queda de 2 semanas largas que tendrá esta cuarentena, al menos en esta localidad, una cuarentena que se seguirá alternando a lo largo de cerca de un mes. Esta noche hay 8 localidades, entre ellas, como les decía, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Mártires, Chapinero, etcétera, bajo una cuarentena estricta y a partir de las 8 de la noche bajo toque de queda. Las medidas se toman y yo creo que la ciudadanía ha entendido porque se toman. Nada más hoy murieron en la capital de Colombia 46 personas por COVID-19, 46 personas en solo un día. En total en Colombia han muerto ya 5.307 personas. Más o menos en Colombia hay cerca de 6.000, 7.000 homicidios al año. Ya en estos 4 meses estamos llegando a la cifra de todas las personas que mueren en un año en Colombia. Colombia estuvo hoy dentro del top 6 de países según muertes diarias reportadas, cerca de 150 muertes. Solamente hay 6 países del mundo donde está muriendo más gente, entre esos obviamente Brasil, Estados Unidos e India, por ejemplo. Vamos a hablar hoy entonces de Bogotá, de cómo esta ha sido una curva pandémica difícil de aplanar, difícil de controlar en la capital del país, que tiene 51.281 casos de los más de 120 y pico mil que hay en todo Colombia. Lo que está pasando en Bogotá está pasando también en otras ciudades del mundo. Hay otras ciudades que han entrado en cierres de su apertura económica. Wuhan, China, donde comenzó todo, tuvo un segundo confinamiento, cuarentenas sectorizadas. En Cataluña, en España, 200.000 personas confinadas nuevamente. Solo en Bogotá esta noche se habla de entre 2 y 3 millones de personas a lo largo de estas 2 semanas. Alemania, 2 estados confinados hasta el 17 de julio. Buenos Aires y Córdoba en Argentina también tuvieron una nueva cuarentena y una marcha atrás en su apertura económica. Lisboa en Portugal, Ciudad de Panamá, Melbourne en Australia y Venezuela, todo el país en cuarentena estricta y radical nuevamente. En ese sentido es algo que ha sucedido en otros lugares del mundo. Tal vez la diferencia es que en Bogotá, o sobre todo la diferencia entre los países asiáticos y los países europeos, no ha hecho pico la enfermedad. En Europa y en Asia están teniendo cuarentenas para controlar rebrotes. Aquí en Bogotá lo estamos haciendo para contener la magnitud de la cuarentena, una magnitud que empieza y la alcaldesa ha hablado mucho, empieza y ella lo describe con las medidas de apertura gradual que impuso o que puso o que promovió el gobierno de Iván Duque. El señor presidente le ha ordenado a la gente que la permite salir a calle. Si abren los centros comerciales, pues va a haber clientes, por supuesto van a ir. Es un engaño a la ciudadanía decirle que hay aislamiento preventivo. No hay aislamiento. El señor presidente acabó la cuarentena.
Y dice Claudia López, acabó la cuarentena el 27 de abril. ¿Cómo va la curva de Bogotá? Y aquí entonces intentamos hacer esta noche en esta gráfica un ejercicio para medir lo que estaba pasando en las tres localidades más preocupantes del principio, que fueron Bosa, Kennedy y Suba, con el resto de la ciudad. Y aquí, por ejemplo, entonces empieza en el 1 de mayo la reapertura económica, 27 de abril. Aquí lo tengo desde el 1 de mayo. Y del 1 de mayo hasta el 19 de junio, la curva subió, pero a una velocidad bastante controlada, y subió sobre todo por el aumento de casos en Kennedy. En ese momento, esas tres localidades tenían la mayoría de los casos de Bogotá. Sin embargo, el virus, a pesar de que en Kennedy sigue estando en unos niveles altos, se ha ido conteniendo. Ahí la curva se aplanó, digamos, más o menos. En Kennedy, Bosa y Suba se aplanó, y en cambio en el resto de la ciudad, a partir de más o menos el 19 de junio, que es el primer día sin IVA. Esto no significa que el primer día sin IVA haya sido el culpable. Los efectos del primer día sin IVA, que son de junio 19, se sentirían o se habrían sentido solamente 15 días, 20 días después, es decir, en este momento cuando estamos viviendo esta situación. Es decir, ni la reapertura a principios de mayo, ni el día sin IVA parecen explicar qué fue lo que pasó en la ciudad en ese momento. Lo que sí es cierto es que hay una crisis, no una crisis, hay una situación tensa hospitalaria, no hablemos de crisis. Las unidades de cuidados intensivos en la ciudad están al 80 y pico por ciento, ahí estamos, 89.9%. Este es con dato del 11, es el último dato, es de hoy, del 13 de junio del 2020, 89%, y así han ido progresando. Aquí se ve que la velocidad de la epidemia, al menos en el ingreso a UCIs, está relativamente controlada. Obviamente sube siempre, pero no sube a unas velocidades demasiado alarmantes, y en ese sentido la ciudad ha tenido tiempo de sumar UCIs, 300 y pico que puso el gobierno en las últimas semanas. Ya estamos en más de 1000 UCIs, se espera llegar hasta 2000 más o menos a finales de agosto, cuando el pico de la pandemia llegue a la ciudad, según los modelos de la alcaldía de Bogotá. Los modelos de los epidemiólogos, sabemos, dependen de muchas variables que son difíciles de controlar. A propósito de lo que empezó a vivir hoy la ciudad, hablamos con el secretario de Gobierno, con Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto Gómez fue viceministro del Trabajo, fue viceministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y empezamos hablando acerca de si esta nueva cuarentena es un retroceso, es de alguna forma un fracaso en la estrategia que había tenido Bogotá, un fracaso si bien por los factores del gobierno nacional o por factores internos de la alcaldía y el distrito. La verdad no, la verdad lo que ha indicado la curva epidemiológica de todos los países, y si miramos hacia el oriente, de donde viene el virus, y hacia los países en el oriente, en Europa, en Asia, donde esto arrancó antes, hemos visto un patrón muy parecido, y es que conforme se acerca la ciudad al pico, que es lo que vamos a vivir hacia finales de agosto, pues el número de casos positivos de contagios crece muy rápidamente, y este es el momento donde nuevamente es oportuno y es sabio disminuir la velocidad de la ciudad, disminuir la cantidad de personas que están en riesgo de contagio, para que superemos ese primer pico sin en ningún momento superar la capacidad hospitalaria en Bogotá, que está prevista para, en su máximo nivel, 6.000 camas hospitalarias intermedias para COVID, alrededor de unas 2.100 unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, esta no es una cuarentena como la que habíamos tenido al principio, en marzo. Esta es una cuarentena compleja, sectorizada por localidades, una cuarentena que tiene además las excepciones del principio en unos lugares y no en otros, una cuarentena que va a ser más compleja de cumplir. A propósito de ese reto, del reto de poder hacer efectiva la medida más allá de decretarla, dice esto el secretario de Gobierno de Bogotá. Esta es una cuarentena distinta a las que veníamos funcionando en Bogotá, porque básicamente se cierra una ciudad del tamaño de Medellín, se cierra el correspondiente a 2.200.000 habitantes de Bogotá, muchos de ellos que día a día transitan de localidad a localidad, muchas de ellas que hoy sí están funcionando. Entonces, el primer reto, por supuesto, es la pedagogía, que todo el mundo entienda qué está funcionando, qué no está funcionando,
La colaboración del sector comercio, del sector productivo ha sido determinante. Todo el mundo recibió un correo electrónico de los comercios informándoles quiénes estaban autorizados y quiénes no durante la cuarentena para operar. Esto facilitó hoy mucho la tarea, pero por supuesto es un trabajo de día a día, estar en calle, estar en puestos de control. Tuvimos hoy 1.800 personas custodiando estas 8 localidades por parte de funcionarios de la alcaldía, pero también miles de policías y de policía militar del ejército en los puestos de control, evitando que las personas ingresaran sin una autorización a las localidades. Aquí, sin duda hay que decirlo, el mejor control no es el que hagamos el secretario de gobierno, el que haga la policía, sino el autocontrol, que es el que permite que hoy enfrentemos en una ciudad de casi 8 millones de habitantes un desafío como el COVID-19. Pero como lo hemos dicho muchas veces en este programa, lo han dicho varios expertos, la cuarentena no es un fin en sí mismo, la cuarentena ayuda a bajar la velocidad, lo había dicho ahí el secretario del gobierno, la cuarentena también ayuda a prepararse. ¿Qué van a hacer en términos de mejor preparación para poder contener la enfermedad, que no se va a contener sola? El pico no es una cosa natural que viene y se va, el pico hay que trabajarlo, hay que generarlo y hay que mantenerlo. ¿Qué van a hacer en Bogotá mientras tanto? En estos momentos estamos realizando alrededor de unas 5.000 pruebas diarias por parte del distrito, más la tarea que hace el sector privado y las EPS. Hemos venido ampliando esta capacidad día a día en la realización de pruebas y parte de los resultados de la reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud fue aumentar esa capacidad de pruebas con las universidades que nos apoyan, con kits de prueba, con los reactivos y con los demás implementos que se requieren. La idea es llegar al pico de la pandemia duplicando esa capacidad de testeo para aislamiento preventivo y también, por supuesto, ampliando la capacidad hospitalaria de cuidados intensivos. Día a día instalamos unidades de cuidados intensivos, día a día se instalan ventiladores, bien sea del gobierno nacional, de aquellos que compra la Alcaldía Mayor de Bogotá, que entrega el sector empresarial, pero lo difícil de este momento es que la capacidad que se va instalando se va copando inmediatamente. Solo para que dimensionemos, en el momento en que estamos, el día de ayer, que se reportaron alrededor de 2.100 casos positivos de COVID-19 en Bogotá. Quiere decir que en 15 días, al menos 60 personas de esas 2.100 pueden estar demandando servicios de cuidado intensivo, según las estadísticas de contagio y de demanda hospitalaria por COVID-19. Esto es un enorme desafío porque el crecimiento exponencial de la pandemia del contagio pues requiere también de un crecimiento exponencial de la capacidad hospitalaria que no es infinito. Y por eso la importancia de desacelerar nuevamente el ritmo de contagio con las cuarentenas focalizadas. Ahí de nuevo, el ritmo del contagio. El tema de las pruebas es clave en Bogotá. Bogotá sí hace muchas más pruebas que casi todo el país porque tiene además la concentración urbana más grande de Colombia, cerca de 8 millones de personas. Aquí tengo un gráfico histórico de cuántas pruebas hace Bogotá. Aquí hay una fluctuación muy grande. Esto tiene que ver con la manera en la que reporta el Instituto Nacional de Salud. Bogotá hace un promedio de 6.000 pruebas diarias, lo decía ahí el secretario de gobierno. Los días de reporte nos dan estos picos y nos dan esas caídas, pero además de hacer muchas pruebas, es muy importante que la prueba y el resultado de la prueba le llegue a la persona rápidamente. No tiene ningún sentido hacerle una prueba a una persona que puede ser o no puede ser positivo y que esa persona se demore más de 10 días, 15 días, a veces un mes o a veces incluso más en recibir el resultado. Si es positivo, ha estado esparciendo el virus todo el tiempo si no se ha cuidado como debería cuidarse en el tiempo reglamentario. ¿Cuánto es el tiempo de reporte de pruebas que tiene Bogotá y cómo se compara con otros lugares de Colombia? Y aquí lo ven, Bogotá no ha podido bajar el número de días entre el inicio de síntomas y la entrega de los resultados. Y entonces, en la semana 28, aquí tomo los datos que publica Rafael Hunda en Twitter, tenemos 11 días. Y compárenlo, la línea azul es Bogotá, está por semanas, semana del año, digamos, ¿no? Entonces, la semana 17 del año, eso es más o menos en mayo. Bogotá es la barra azul, Medellín y Antioquia, Medellín es la barra gris, y entonces ahí tenemos que Bogotá siempre está en días por encima de Medellín, que es uno de los lugares donde más rápido se entregan las pruebas. 7 días en la última semana. Bogotá no ha podido bajar de esos 11, 10 días que se demoran las pruebas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y le preguntamos al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Bueno, el cuello de botella está sin duda alguna en el número de pruebas. Nosotros tenemos hoy una capacidad instalada más grande que la de cualquier
departamento o ciudad del país para la realización de pruebas diarias. Sin embargo, en estos días ha crecido mucho la demanda por pruebas, porque cada vez que se encuentra un positivo y se hace el cerco epidemiológico, pues crece el número de pruebas que se tienen que realizar en ese cerco epidemiológico, al igual que, por supuesto, las pruebas que se realizan en la red hospitalaria también de manera preventiva y en las personas que se encuentran en trabajos en calle. Ese crecimiento también exponencial de la demanda por pruebas ha hecho que se desacelere la entrega de resultados que venía funcionando muy bien en 48 horas. La Secretaría de Salud justamente está trabajando, como te lo decía, con Ministerio de Salud, con Instituto Nacional de Salud y con las universidades que están prestando estos servicios con mucha eficacia, como la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y otras, que de manera conjunta podamos reducir los tiempos y, por supuesto, también un trabajo con las EPS, que tienen una responsabilidad conjunta. Nosotros realizamos un número muy importante de pruebas, pero ellos también están realizando pruebas y en el caso de las EPS la demora sí debe reducirse y por eso las jornadas de trabajo y además la supervisión por parte de la Supersalud a las EPS en la entrega de resultados de pruebas en Bogotá. A propósito de ese problema de la demora en el resultado de la entrega de las pruebas, me acompaña esta noche en estudio una persona que trabaja en el equipo de Zona Franca. Marcela Penagos es productora de Zona Franca, también de otro programa de Red Más, Más Ideas Ama Tu Casa. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal estar enfrente de la cámara? Es difícil. Marcela, usted está invitada aquí esta noche porque usted es una persona muy curiosa. Iba caminando por la calle y ¿qué se encontró? Que estaban las carpas de la Secretaría de Salud haciendo las pruebas gratuitas del COVID. Entonces vi que no había fila, que no había casi gente, entonces me detuve, pregunté, me dijo, no, solo tiene que llenar un formulario y le hacen la prueba. ¿Y usted por qué se quería hacer la prueba? Yo soy asmática, entonces trato de cuidarme mucho y uno no sabe porque hay mucha gente que no está utilizando bien el tapabocas, por lo general ando en diferentes áreas, entonces tengo que subir, bajar, estar en diferentes actividades. O sea, usted llegó porque no sabía si era positivo o no. Tiene, como muchos de nosotros, tiene la duda de si de pronto tiene COVID o no tiene COVID. Sí. Y quería despejar esa duda. Sí, porque como se dice tanto del tema, pues uno quiere saber si es positivo o si no es positivo. ¿Cuándo se hizo usted la prueba? El 25 de junio. El 25 de junio, hace más o menos 3 semanas. Sí. ¿Y le hicieron la prueba? ¿Cómo fue? Me hicieron llené el formulario, sí. Pasé, llené algunos filtros y luego me hicieron la prueba con un hisopo que se lo meten a uno en la nariz y lo siente por acá. Y duré casi 2 días con dolor de garganta y ya. Y entonces esto es parte del programa de pruebas masivas que tiene la Alcaldía de Bogotá, que uno a veces saliendo de una estación de Transmilenio, en varios puntos de la ciudad se han hecho eso. 3 semanas después, ¿usted le han entregado ya los resultados de su prueba? No. Y he entrado al sistema donde dice registro de resultados COVID-19 Secretaría de Salud. He puesto mis datos, los he diligenciado, pero no me han dado ninguna respuesta. Pero además usted es productora y usted sabe buscar respuestas a través de teléfonos, chats, etcétera. Sí. Entonces usted insistió ¿y qué logró? No he tenido ninguna respuesta. Diligencié los datos, ahí hay una ventana que dice chat, hablé de mi caso y siento que la verdad es una prueba que ha sido como una pérdida. No me imagino la cantidad de gente, pues yo vi en la fila que hay mucha gente que eran abuelitas, gente que no tiene estudios. Entonces creo que para ellos va a ser más difícil de lo que ha sido para mí tener una respuesta. Marcela, si usted fuera positivo por COVID, además de contagiarme a mí posiblemente, ¿a cuántas personas podría haberle pasado el virus? ¿Con cuánta gente tiene usted contacto? Al día con más de 100 porque uso el Transmilenio, hago mercado, voy a supermercados, están los diferentes departamentos en los que participo, entonces hay muchos. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos hoy. Gracias, que estés muy bien. Nosotros seguimos aquí hablando sobre lo que está pasando en Bogotá. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar con el presidente del Consejo de la Ciudad, con el concejal Carlos Fernando Galán. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca.
Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:25 de la noche. Tengo desde Bogotá a Carlos Fernando Galán, es el presidente del Consejo de la ciudad. Quedó de segundo en las elecciones a la alcaldía y por eso llegó al Consejo. ¿Qué tal, Carlos Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, y a todos los televidentes de Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. No, señor, gracias por hablarnos esta noche. ¿Usted siente que esta cuarentena es un retroceso o es un resultado natural de una enfermedad que es muy difícil de controlar? Bueno, Daniel, yo creo que no, en este momento no hay otra medida viable realmente frente a lo que está pasando. Usted en la primera etapa de este programa mencionó que las UCI están en un 89%, prácticamente el 90%, y a pesar de la entrada de nuevas unidades de cuidado intensivo por la entrada de ventiladores que ha entregado el gobierno nacional, pues sigue la tendencia a crecer y acercarse al 100%, que será un momento crítico, porque será el momento en que tendrá que escoger quién va a recibir atención con ventilador y quién no, como ocurrió en España, como ocurrió en Italia. Entonces yo creo que en este momento no hay otra medida que pueda aplicarse. Ahora, creo que, y es acertado hacerlo, dadas las condiciones que estamos viviendo ahora. Ahora, creo que sí ha habido fallas en la política que se ha implementado en Bogotá. Le reconozco a la alcaldesa desde el principio el impulso que ella le dio a la cuarentena original, porque fue ella a nivel nacional quien lideró que era necesario entrar en una cuarentena y convenció en cierta forma al gobierno nacional de hacerlo. Pero creo que también han fallado en estrategias que debían complementar eso. Yo le he oído, Daniel, a los críticos radicales de la alcaldesa, por ejemplo, decir que es absurdo que el sistema hospitalario no esté listo en 3 o 4 meses. Lo que pasa es que, primero, yo creo que el gobierno distrital sí ha debido comprar ventiladores por su cuenta, no solamente quedar esperando a que el gobierno nacional le diera. Y segundo, pues hay que entender que ese proceso de formar nuevas unidades de cuidado intensivo no se logra de la noche a la mañana. Eso requiere intensivistas, requiere de un material adicional y equipos adicionales a los ventiladores, y eso tarda tiempo. Entonces, lo que hemos hecho con la cuarentena es aplazar el pico. Creo que sí se ha fallado, y estábamos hablando ahorita en el descanso sobre eso, es una estrategia más efectiva de rastreo y de cercos epidemiológicos para poder tomar medidas más efectivas de controlar aquellos puntos específicos. La medida de la cuarentena por localidades y grupo de localidades, en cierta forma suena un poco arbitrario, porque uno dice, bueno, pero en términos epidemiológicos, ¿realmente hay una diferencia entre una localidad y otra? Y es relativo eso, porque la diferencia política de la localidad no es necesariamente una diferencia en la presencia del virus en el territorio. Es más fácil para la gente saber, yo estoy hoy en cuarentena o no lo estoy porque sé en qué localidad estoy, pero en cierta forma yo creo que el virus se mueve obviamente distinto. Sí. Y si hubiéramos tenido una mejor estrategia de rastreo, podríamos tomar medidas más efectivas para llegarle a esos puntos de brote del virus de manera más efectiva para controlarlos. Entonces, yo creo que, para terminar un poco con la pregunta que usted arranca, yo sí creo que la cuarentena es inevitable, en parte porque se ha debido hacer esfuerzos adicionales en el tema del rastreo, pero ahorita es lo más responsable dada la información que se tiene y los datos que se tienen en Bogotá. Una de las grandes dificultades de las cuarentenas, sobre todo cuando son reiteradas y sobre todo cuando no son tan fáciles de entender, digamos, usted para entender esta cuarentena necesita un mapa de Bogotá, necesita una tablita que le diga cuándo es que empieza cada localidad. Es que más allá de que usted las decrete, que se cumplan y que se cumplan bien a lo largo del tiempo. Esta noche y hoy durante el día creo que todo el mundo sintió que la ciudad se estaba comportando bien, distinta, no hubo tantos comparendos, pero el reto es de aquí para adelante, porque si usted no logra mantener esta cuarentena, se queda sin herramientas para el futuro. Sin duda, y es por dos razones. Por una parte, el tema que usted menciona un poco como pedagógico, digamos, lo que MOCU siempre ha dicho de que las leyes hay que publicarlas y, digamos, explicarlas y darlas a conocer y explicarlas bien. Y ahorita hemos tenido 4 o 5 meses donde han salido infinidad de decretos. Permanentemente salen nuevas normas que rigen en diferentes zonas y que aplican a diferente hora. Y entonces ha sido un reto real, y yo creo que han fallado un poco todas las autoridades en la pedagogía de ese proceso para que la gente entienda exactamente qué está vigente y qué no, en qué momento. Pero además de eso, creo que también tenemos el reto que usted menciona, que se produce por el cansancio
se produce porque la mayoría de la gente, o un porcentaje muy alto hoy, solamente no está preocupado por el virus, sino por tener de qué vivir. Usted sabe que la informalidad en Bogotá es altísima y una cuarentena pues tiene un impacto en la informalidad y en el sector formal también dramático. Entonces, mucha gente, pues en cierta forma, yo oí a la alcaldesa decir en el mes de mayo que en la localidad, por ejemplo, de Kennedy había un porcentaje, en Bosa también, alto de personas que en ningún momento habían estado en cuarentena, porque habían seguido saliendo. Entonces, sí creo que es un reto grande y si bien es la medida más acertada y responsable en este momento, tiene que venir acompañada de pedagogía clara, mucho más efectiva de lo que se ha hecho hasta ahora, creo yo, y tiene que venir acompañada de herramientas para apoyar a aquellas personas que se ven gravemente afectadas en términos económicos por estas decisiones, porque también hay una implicación, Daniel. Por ejemplo, mucha gente me preguntaba, pero si cierran un grupo de localidades y una persona vive en ese grupo de localidades, entonces tiene cuarentena como residente de esa localidad durante 14 días y luego cierran otra localidad donde esa persona trabaja y van a cerrar su trabajo, entonces ahí va a haber un impacto y no es pocas personas. Trataron de hacer el esfuerzo, me lo dijo la alcaldesa, de que fueran localidades que tuvieran una vinculación origen-destino en su mayoría, pero eso es imposible hacerlo por completo. Entonces hay un porcentaje significativo de personas que van a terminar con una cuarentena doble, donde trabajan y donde viven, y en la práctica van a estar un nuevo mes encerrados y quietos. Eso tiene un grave impacto en la economía, creo un grave impacto en los comercios que empezaban a activarse, vuelven a estar en cuarentena y vuelven a enfrentar un reto gigantesco para no cerrar. Según las cifras de la Secretaría de Desarrollo y de FENALCO, pues parece que más del 28-30% de los comercios en Bogotá ya cerraron definitivamente en esta primera etapa antes de que se iniciaran estas nuevas cuarentenas. ¿Qué impacto van a tener las nuevas cuarentenas cuando están en cierta forma en una etapa en el limbo? Sí. Va a ser grave, entonces eso va a ser muy complejo para poder garantizar que se cumplan. El primer día salió bien, nos lo han dicho. Pero bueno, el primer día es el más fácil, ¿no? Sí, exacto. O sea, hablemos en 14 días. En la segunda tanda. Claro. Carlos Fernando, hemos hablado en Bogotá y digamos que la discusión en la ciudad ha tenido una cantidad de fetiches. Entonces, primero fue el fetiche con los ventiladores, después el fetiche de los médicos, ahora el fetiche de la apertura o no apertura. Y tal vez estas son todas una cantidad de cosas importantes para bajarle la velocidad a la enfermedad, para estar preparados para atender la enfermedad, pero no hemos hablado suficiente de la estrategia para suprimirla. Se da como por sentado que el pico es algo natural y no es algo que hay que generar, y la única manera en la que se ha logrado generar es rastreando los casos positivos, entregando y haciendo un testeo eficiente, no solamente muchas pruebas, sino resultados rápidos. ¿Usted cómo ve la capacidad del distrito para hacer esos cercos y esos rastreos de los casos activos? Pues mire, yo lo veo con preocupación, le confieso. Como usted lo dice, la cuarentena, por ejemplo, era una herramienta que permitía aplazar, digamos, ese crecimiento de los contagios. Ya tuvimos vemos un crecimiento, ahora vamos a tener una nueva. Si no ajustamos esa estrategia que además llaman los expertos PRAS, la estrategia de prueba, rastreo de las personas y de los casos positivos para hacer el cerco epidemiológico que permita llevar a lo que usted menciona, la supresión de la presencia del virus, pues vamos a seguir aplazando esto indefinidamente. Entonces no vamos a lograr resolver el problema de fondo y ya no va a ser un problema digamos, contándolo desde marzo hasta ahora de 4 o 5 meses o de 7 meses, sino de un año. Entonces yo sí creo que es clave que las autoridades distritales y se sienten con quienes sean los actores relevantes en esta situación, pero con entonces, la CPS, pero concejal, y ahí para hacer eso. Usted mencionaba, perdóneme, terminó. Sí. Usted mencionaba con la entrevista que le hacía a la persona la demora en la entrega de pruebas. Cuando a una persona le hacen la prueba y se demora 2, 3, hasta 4 semanas, he oído en algunos casos, pues esa persona puede estar asintomática, puede estar esparciendo el virus sin saberlo a su familia, a sus compañeros de trabajo, en el transporte público, en el mercado. Entonces sí es crítico. Yo le oí, por ejemplo, el caso a un concejal, el concejal Amin, que le hicieron la prueba a principios de junio y se la entregaron hace pocos días. Un mes se demoró. Sí. Eso no puede pasar por ningún motivo. ¿Qué está llevando a que eso suceda? No sabemos, si la administración no nos ha dicho qué es lo que lleva a que se demoren más de una semana. Inicialmente se demoraron una semana, que pensábamos que era bastante, sí, pero ahora se están demorando en muchos casos más. Y eso sí es, digamos, un obstáculo crítico a esa estrategia PRAS.
La alcaldesa, y déjeme lo cambio aquí, una última de política. Usted, obviamente, después de llegar de segundo a la alcaldía con una votación muy importante, quedó en esa lista de presidenciables. Lo veo actuando de concejal, pero veo muchos presidenciables haciendo política con la ciudad. Está el tema de Petro y el San Juan de Dios. Está la misma, digamos que tal vez una sana controversia entre la alcaldesa y el presidente. Hay otros que la ven de una manera distinta. ¿Usted qué piensa de este momento político álgido que se vive y que rodea la capital de alguna forma? Bueno, yo arranco por lo último que dijo. Yo creo que la alcaldesa sí ha tenido unas posiciones que han llevado a cambiar decisiones nacionales y eso ha sido positivo. Creo que en la forma lo habría podido hacer distinto, en cierta forma para lograr más confianza en los equipos. Por ejemplo, cuando salió a decir que no sirvían los ventiladores, nos toca buscar otros, simplemente había que hacer un esfuerzo por calibrarlos. Ese tipo de cosas son de forma, pero habría ayudado, digamos, una actitud distinta, pero creo que la alcaldesa en términos generales lo ha hecho bien. Le critico cosas, lo he dicho públicamente, pero en términos generales nunca nadie se esperó manejar una situación de estas. Todos son expertos estando, digamos, en la barrera, en cierta forma, y eso llama la atención. La alcaldesa ha sabido enfrentar, en términos generales, le he criticado lo de las ayudas en un momento dado, lo de la SUSI también, pero creo que en este momento, por ejemplo, también está tomando una decisión acertada. Yo oí a la alcaldesa esta mañana decir algo que me llamó la atención un poco la frase. Ella dijo, están aquí de manera mezquina un poco hablando del 2022 y viendo a ver cómo sacan provecho de esta situación cuando estamos a 15 días de no saber si estaremos vivos o no. Es un poco, digamos, o sea, necesitamos un mensaje de más esperanza a la alcaldesa. Yo sé que tenemos una situación crítica, que están muriendo colombianos, que están muriendo muchos habitantes de nuestra ciudad, pero tenemos que tener la esperanza de que vamos a reducir al máximo eso, al máximo, con estas medidas que se están tomando, que son un sacrificio grande. Pero creo que tiene razón ella en el sentido del mensaje, de pronto la forma no, pero el sentido de decir, es absurdo que estén en este momento en una discusión política, sacando provecho, buscando, en cierta forma, deslegitimar las decisiones que toma la alcaldía, tratando de llamar a la desobediencia a los médicos y a los pacientes en una crisis de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Es un tema de una responsabilidad muy costosa para la sociedad, y yo hago un llamado para que, en medio de la diferencia, válidas las críticas, acciones concretas, pero sí debería rodearse a las autoridades para que logremos salir adelante en esta situación. Vienen 2 meses muy difíciles en Bogotá y en Colombia, pero en Bogotá en particular. Entonces es el momento más bien de rodear a la autoridad, llamándole la atención sobre temas que pueden mejorar y cambiar, pero no sacando provecho político, porque eso no le sirve a la ciudad. Y ojalá, concejal, desde el Consejo le hagan un seguimiento cercano a esta estrategia de los cercos epidemiológicos, de las pruebas rastreo y aislamiento. Yo sé que no es tan sexy como el San Juan de Dios, pero creo que en este momento es tal vez más importante para salvar vidas. Muchas gracias por hablarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los televidentes de Zona Franca. Gracias por esta oportunidad. Seguimos aquí en Zona Franca, seguimos hablando del coronavirus en la capital. Hay también noticias de Medellín, hay algunos intentos en Cali. La gente está haciendo cosas distintas, recetas propias en distintas ciudades. Vamos a hablar con un experto para entender qué sirve, qué no sirve y qué se tiene que hacer mejor. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de coronavirus en Bogotá a propósito de esta nueva cuarentena en la que nos embarcamos a partir de esta noche. Hay toque de queda aquí donde emitimos en la localidad de Santa Fe, en el barrio La Macarena, desde donde emite la señal de Red Más. Hablamos y estuvimos en la localidad de Santa Fe mirando a ver cómo se estaba cumpliendo la cuarentena. Oscar Felipe Agudelo, periodista de Zona Franca, estuvo en la calle hoy. Las localidades del centro son las que más casos tienen por cada 100.000 habitantes. Hoy vamos a ver cómo están, qué dice la gente, cómo empezó la cuarentena. Pero, ¿por qué Santa Fe es la localidad con más contagios por cada 100.000 habitantes? Nuestra localidad presenta una gran cantidad de población flotante. Nos visitan, digamos que en tiempo normal puede haber 1.500.000 personas. Una de las poblaciones más vulnerables son las de adultos mayores. Y la localidad de Santa Fe es una de las localidades que tiene más adultos mayores
entre las diferentes localidades. Con el inicio de la cuarentena hoy en la localidad, la afluencia de personas bajó, pero igual se sigue viendo mucha gente en la calle y uno que otro desinformado. Hoy vine a cuestión de trabajo y me llevé la sorpresa que estaba porque no sabía. Hoy ha arrancado muy estricta, o sea, se está viendo muy estricta, no hay comercio, está totalmente cerrado. No, ya hay que la gente trabajar, luchar, porque no se va a lograr nada, porque no se logró nada antes, ahorita mucho menos. Y como toda medida, hay unos de acuerdo y otros que no lo están. Pobrecita la gente que trabajan por aquí para conseguir la comida y todo eso. Pobrecitos. Es buena, pero a la vez es mala, porque no piensan en la necesidad de la gente que quiere trabajar, salir. Pues regular. ¿Por qué regular? Porque por un lado ponen la restricción y la pueden cumplir, pero al otro lado sí ve ahí bastante fluido. A propósito de qué puede hacer mejor la ciudad, de qué no ha estado haciendo también, me acompaña Andrés Vecino. Andrés es investigador en sistemas de salud en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, es profesor e investigador. Buenas noches, Andrés, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel. Gracias por su invitación. No, señor, usted ha hablado mucho, ha escrito mucho, lo leí por aquí en su artículo en GenSalud, acerca del rastreo, el aislamiento y las pruebas, que, a ver, no es un tema tan sexy, pero es un tema muy importante. Sí, es muy importante. Definitivamente, digamos, otras enfermedades infecciosas, y lo que hemos visto en esta infección es que los países que lo han hecho bien, algunos con cierres, otros sin cierres, siempre nos ha dado un buen sistema de rastreo de contactos, y de hecho la heterogeneidad, la diferencia que hemos visto en diferentes ciudades del país está estrechamente relacionada con el desempeño en el rastreo de contactos que estas ciudades están haciendo. Entonces, ahí tal vez se ha creado la impresión de que hay como una evolución natural de la enfermedad, que la enfermedad sube, llega a un pico y después vuelve a bajar. Pero tal vez lo que hay que contarle mejor a la gente es que esto no es una progresión natural de la enfermedad, sino que es algo que hay que trabajar y que hay que lograr. ¿Y cómo es que se logra? Sí, de acuerdo. El pico no llega solo, no es una característica intrínseca del virus. Lo que en eso usted es muy cierto. Digamos, el pico, que es básicamente el punto máximo de casos, se alcanza cuando se hace alguna medida, usualmente un cierre, para reducir el número de casos digamos, en esa ciudad, país o lo que sea. Entonces, yo creo que de alguna manera se ha entendido que el pico va a llegar. ¿Cuándo va a llegar el pico? Pues el pico va a llegar cuando cerremos, ¿no? y los casos bajen. Pero yo sí creo que no podemos seguir o sea, no podemos seguir utilizando medidas de emergencia constantemente por meses. Yo creo que sí tenemos que empezar a pensar en mediano plazo en qué otras estrategias, además de los cierres que son efectivos, pero son terriblemente costosos, podemos implementar. Pero entonces esto de las pruebas de rastreo y el aislamiento no es tan fácil, tiene una gran logística. Entonces usted recibe un caso y digamos que el virus le avisa porque hay alguien que se enferma, ¿cierto? Y entonces empieza este proceso, y tal vez cuéntenos un poquito, llévenos por ese proceso para entender qué es lo que hay que hacer y por qué además ha sido tan difícil hacerlo bien. Sí, digamos, esa estrategia es absolutamente necesaria. Básicamente, cuando se encuentra un caso, a este caso, por cualquier vía, se le preguntan cuáles son sus contactos en los últimos días. Se le pregunta a la persona si tuvo contacto estrecho con esa persona, si la persona tuvo máscara, si estuvo por más de 15 minutos conversando o cerca de esa persona. A esas personas se les contacta y se les dice: ustedes estuvieron expuestas al virus, quédense en su casa por los próximos 14 días. Entonces, hasta ahí, digamos, lo que hace ese rastreo es evitar que esas personas, si se contagiaron, contagien a otras. Cuando hay disponibilidad de pruebas, por supuesto es el escenario ideal, pero no siempre lo hay. Las pruebas se utilizan para descartar que estos contactos tienen el virus. Pero yo creo que es bien importante hacer énfasis en eso. Las pruebas no son necesarias
para poder hacer un buen rastreo de contactos. Casos como el de ébola en Liberia muestran que se puede hacer un buen rastreo de contactos, aislando los contactos preventivamente por 14 días, pero sin necesidad de pruebas si no las hay. Entonces, lo que describe Marcela, que pues es claramente un problema que tenemos de cuellos de botella en las pruebas, deberían ser, a mi forma de ver, mejor utilizadas en los contactos y no en pruebas aleatorias a alguien que camina, digamos, por la calle. La probabilidad de encontrar a alguien que camina por la calle con el virus es bastante baja. Es mucho mejor uso de esa prueba si se utiliza para descartar a un posible contacto. Esos contactos son 20 hasta 50 contactos puede tener una persona y es terriblemente intensivo. Entonces requiere usualmente hasta de 5 personas día o 10 personas para poder hacer un buen rastreo de un caso. Sí. Entonces en este momento en el que tenemos 31.000 casos en la ciudad, realmente es humanamente imposible y es por eso que desafortunadamente se hace necesario el cierre. Andrés, vamos a seguir hablando, tengo que hacer una pequeña pausa de comerciales y nosotros volvemos y retomamos en un par de minutos, ya volvemos. Seguimos de Zona Franca, 9:51 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, estamos en toque de queda aquí en la localidad de Santa Fe, desde el barrio La Macarena, donde quedan los estudios de Red Más. La cuarentena parece un poco una reivindicación de advertencias pasadas que había hecho la alcaldesa Claudia López. ¿Cuándo podría haber alerta roja? Cuando las UCI superen más del 70% de ocupación. Si eso ocurre, mantendríamos la rectoría de las UCI y nos veríamos en la necesidad de volver a hacer una cuarentena general. Esperamos que no ocurra y por cómo vemos que van las cosas y por las medidas que estamos tomando, no debe ocurrir. No llegó cuando estaban en 70%, llegó cuando están cerca al 90%. Pero de estas cuarentenas estamos hablando además con Andrés Vecino, que es investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Andrés, las cuarentenas no son ilimitadas, es más allá de que cuestan mucho y hacen mucho daño al empleo, a la gente. Usted tiene, no sé, una alcaldesa o un alcalde tendrá unas 2 o 3 cuarentenas máximo, porque después de eso ya la gente no le hace caso. Sí, definitivamente. Las cuarentenas son un activo que se deprecia en el tiempo y entre más se utilice, más se deslegitimizan y deslegitimizan a quien toma, digamos, las decisiones de cuarentena. Yo creo que definitivamente esa es una de las razones por las cuales no son sostenibles en el mediano y largo plazo. Y yo creo que eso lo entienden los administradores de la ciudad y en este caso la cuarentena no es una cuarentena total, es una cuarentena parcial por localidades. ¿A usted cómo le parece el diseño? ¿Cree que tiene sentido? A mí realmente no me gusta. Yo creo que la verdad es que digamos, ya hoy en día incluso escuchamos a los gremios médicos diciendo que querían un cierre total. Yo creo que un cierre total por 14 días tiene más sentido que estos cierres escalonados por cuenta de que, como decía Carlos Fernando Galán más temprano, hay personas que, digamos, que viven en Fontibón, en Gativá o Suba, y que trabajan en Chapinero y van a tener un mes de cuarentena. Digamos, el impacto para esas personas es mucho más alto en términos de calidad de vida y de medios de vida y de ingresos, y en cambio las ganancias en la transmisión no me parecen tan claras. Yo creo que desafortunadamente la cuarentena en este momento era necesaria. Yo creo que hubiese sido mejor hacerla para 14 días en toda la ciudad y no jugar, digamos, con este escalonamiento. Por otro lado, yo creo que la ciudad tiene todos los casos identificados por UPZ, eso es clarísimo. Y entonces, digamos, es consistente con hacer cercos, cerrar estas UPZs o cerrar la ciudad. Pero cerrar las localidades, habiendo tanto flujo entre localidades, yo no le veo mucha razón personalmente. Y sí era realmente necesaria la cuarentena, porque entonces fíjese cómo fue la curva de Kennedy. Kennedy se logró aplanar con una cantidad de acciones puntuales en varias UPZs, que son unidades de planeación zonal, creo que se llaman, como las unidades debajo de las localidades. ¿Sí era necesaria una cuarentena a esta magnitud? Yo creo que con 90% de ocupación de UCIs, si el objetivo de la ciudad es no tener personas, que podemos ser usted o yo, que necesitan UCI, pero que no tienen acceso a ella,
digamos, siendo ese el objetivo, yo creo que sí se requerían, pero yo creo que hay cosas que se podrían haber hecho diferente. Por ejemplo, digamos, uno de los anuncios de la alcaldía fue que iba a haber más policía, ¿no? Entonces, esta cosa de utilizar la represión, los comparendos, policía militar, si estamos apuntando a un escenario de mediano plazo, yo creo que hay que acabar con esta narrativa de la represión y empezar a tomar narrativas más de empoderamiento de la comunidad, de cómo todos nos unimos para ir hacia un objetivo, digamos, en común. A mí me preocupan mucho los subsidios. Yo he escuchado 550.000, usted dijo 700.000 en su introducción, hogares, pero son muchos más los hogares que no digamos, que van a estar en cierre en algún momento. Y la pregunta es, ¿esos hogares, digamos qué? El trabajo que ha hecho la alcaldía es enorme, tratando de alcanzar a todo el mundo, pero, digamos, efectivamente hay que alcanzarlos. Yo creo que el cierre de 8 a 5 es en la práctica un toque de queda y penaliza a los trabajadores esenciales. Una cajera en un supermercado me decía, yo no sé cómo hacer para llegar a mi casa antes de las 8 de la noche. Sí. ¿No? Y yo creo que la otra cosa es la circulación en espacios abiertos y en burbujas sociales que se está haciendo en otros países. Yo creo que son estrategias de bajo riesgo y de alto beneficio. Yo creo que permitir a la gente circular en espacios abiertos donde la transmisión es baja. Eso es ir al parque, básicamente, Andrés. Sí, entre otras cosas. Digamos que tener a la gente bajo estrés económico durante 14 días metida en la casa termina siendo, digamos, puede terminar siendo más problemático. Ahora que hablaba usted de toques de queda disfrazados de cuarentena, ¿qué sentido epidemiológico? Y no sé si se enteró, pero en Medellín se declaró una cuarentena del viernes al lunes festivo. Y entonces eso empiezan a aparecer, no sé si es una medida epidemiológica, una medida de orden público o un poco de las dos mezcladas juntas. Sí, yo supongo que esto es para reducir, digamos, el número de fiestas en la noche, pero la verdad es que yo no había escuchado de eso. Habría que mirar si eso tiene, digamos, un real impacto en la transmisión, ¿no? Lo que está buscando es reducir el número de conglomeraciones alrededor, digamos, de espacios de diversión. Y entonces, y ya se nos va a acabar el tiempo, pero quiero como volver a cerrar. Y habíamos empezado diciendo, mire, esta cuarentena es para quitarle velocidad a la enfermedad, pero además para volver a ganar el control. Y esto no se hace solamente con cuarentena, se hace con el rastreo